La búsqueda de desaparecidos se extiende tras los deslizamientos de tierra en Brasil. Las autoridades seguían trabajando el viernes en la ciudad de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, para localizar a víctimas entre los escombros y despejar las calles que quedaron completamente cubiertas por el barro. Más de 130 personas murieron tras las lluvias torrenciales registradas en una zona montañosa de construcciones precarias. Junto con la alcaldía, grupos de voluntarios organizaron campañas de donaciones para aquellos que sobrevivieron pero lo perdieron todo. Muchos abandonaron su casa y no tienen nada, tuvieron que salir corriendo. Todo el día hay personas que tienen que salir del área de riesgo. El gobierno federal anunció el desbloqueo de una ayuda por unos $440,000. Estamos viviendo de donaciones, donación de agua, de comida incluso, incluyendo la casa en la que estamos, ni siquiera tenemos agua, 3 días sin tomar un baño. Expertos atribuyen la tragedia a una combinación de factores, como una lluvia en 6 horas superior a la media histórica de todo febrero, la topografía de la región y la existencia de grandes barriadas de casas construidas con materiales precarios.